vida de fe está basada en lo que nosotros tenemos como base. Y si vemos la Biblia, podemos ver que nuestros hermanos de la iglesia primitiva tuvieron victoria en su vida de fe por causa de la seguridad que tenían. Ellos, a pesar de las dificultades, nunca temieron, nunca temblaron, a pesar de la adversidad, como era la persecución, y no una simple persecución, sino que les costaba la vida. Y no era una muerte sencilla, sino una muerte desastrosa. Pero ni aún así ellos podían ser amedrentados, ser atemorizados. Por esa razón que nosotros en esta era podemos glorificar a Dios gracias a su fe, gracias a la seguridad que ellos tuvieron. Entonces, el apóstol Pedro pudo darse cuenta en primera de Pedro 5:8, pudo darse cuenta que la gente que no tenía fe rápidamente era devorado por Satanás. Rápidamente era movido en su fe. Rápidamente su seguridad era nula, entonces Satanás los atacaba. Por eso que él se pudo dar cuenta que la gente de fe que no entendía el Evangelio era fácil de ser devorada por el diablo. Por eso en 1 de Pedro 5:8 dice que nuestro adversario, dice, ¿no? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice que está alrededor buscando a quien devorar. Entonces, Pedro se pudo dar cuenta, el apóstol Pedro se pudo dar cuenta que el diablo ataca a las personas que no tienen, lo primero, seguridad. Las personas que no tienen seguridad, el primero que los ataca es Satanás. Satanás es el que ataca a las personas que no tienen seguridad. ¿Seguridad en qué? ¿En la casa? ¿En el negocio? ¿En el dinero? ¿En la familia? No. Satanás no ataca a esas personas que tienen esa seguridad. Más bien, los apoya, los ayuda a que tengan más. ¿De acuerdo? A Jesús le dijo, si postrado me adoraras, este reino te lo daré, porque a mí ha sido entregado. Sin embargo, él sabe muy bien que la persona que no tiene seguridad en la fe de ser un hijo de Dios, entonces es una persona apta para ser devorada por Satanás. ¿Cuál es el camino? El camino son las preocupaciones. Cuando las personas viven preocupadas, es ahí donde Satanás ataca. No se da cuenta de que todo el mundo tiene de alguna manera una preocupación en su vida. No es completamente feliz. Entonces, sin embargo, Jesús dijo en el monte del Calvario, consumado es. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva pudieron entender esa gran palabra y se fueron hacia adelante hacia lo que Dios había dicho y pudieron conquistarla. ¿Por qué razón? Si Jesús lo ha consumado todo, ¿habrá razón para temer? No hay razón para temer. Si Dios permite, dice la palabra de Dios, si Dios permite una tentación, ¿qué va a pasar? Él mismo nos va a dar ¿qué? La salida. ¿No es así? Entonces, ¿de qué hay que temer? Ahora, ¿cuál es la estrategia que Satanás utiliza para que la preocupación entre? Son las palabras que las personas dicen. Eso nos trae mucha preocupación. Lo que las personas dicen muchas veces influencia mucho nuestro ser. Y muchos se mueven, caen en preocupación por causa de las palabras de otras personas. Palabras vacías, palabras de temor, palabras sin evangelio. ¿Ven? Entonces, lo otro,
es por las palabras o por las noticias que el mundo puede transmitir. Si dicen que va a venir una gran crisis, ya viene la preocupación. Si dicen que va a venir un tsunami, viene la preocupación. Si dicen que el ébola se está acercando a Corea, es una preocupación. En cambio, Jesús dijo, consumado es. ¿Tenemos que preocuparnos? No. Esta fue la base de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Tuvieron victoria porque ellos tuvieron seguridad. Por eso que Satanás no pudo atacarlos. Tuvieron tanta seguridad que lo que las personas decían no les interesaba. Mira, a Pedro y a nuestros hermanos le dicen, no prediquen en el nombre de Jesús. No prediquen. ¿Y qué le responde Pedro? Pedro le dice, ¿acaso es más importante obedecer a los hombres o antes que a Dios? Entonces ellos no tuvieron temor ni por las personas ni por lo que el mundo decía. Pero en este tiempo el mundo se mueve, las personas se mueven por lo que dicen las personas y por lo que dicen Dios. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que por causa de los escogidos el mundo va a transcurrir más rápido. Dice que todo este mundo se va a acabar, Mateo 24:14. Cuando el evangelio sea predicado, todo el mundo va a desaparecer. Entonces la razón por la cual este mundo subsiste somos nosotros. ¿Amén? Es el evangelio, son los evangelistas. Entonces no tenemos que preocuparnos, porque quiero que entienda que la razón por la cual el mundo existe es todavía en pie, es por nosotros, porque tenemos que predicar el evangelio hasta los últimos confines de la tierra. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que rápidamente experimentar esto, disfrutar de lo que nuestros hermanos de la iglesia primitiva disfrutaron, la seguridad de la victoria. Entonces vamos a experimentar dos seguridades, ¿no? Que como hijos de Dios tenemos que nosotros comenzar a enraizar en ella y no hacerla parte de nuestra vida, sino que sea nuestra vida misma. Lo primero es la seguridad de las personas salvas. La primera seguridad de las personas salvas es la seguridad de la salvación. Jesús, quien es Dios, el creador de este universo, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Si nosotros podemos ver Efesios 1, del 3 al 5, vamos a darnos cuenta que Dios es el que nos ha escogido para que nosotros podamos disfrutar de la salvación. ¿Qué significa la salvación? Haber salido del desastre, de la maldición y del infierno. ¿Amén? Por eso que Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Significa que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo en su Hijo Jesús. ¿Por qué razón? Por la voluntad de Él, porque Él ha deseado hacer esto y Él tiene un plan. Eso se llama la evangelización. Yo he sido salvo por y para la evangelización. Amén. Esa es la razón por la cual Dios me ha sacado de la maldición, del desastre. Pero yo tengo que comenzar a disfrutar de tener la seguridad. Yo no he obtenido la salvación porque me he portado bien en la vida, porque soy un buen hijo, porque soy un buen amigo o un buen trabajador. Dios me ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Eso se llama la gracia. Dios ha dado gracia en mi vida. Desde ahora en adelante, toda mi familia va a ser bendita. Todo está ahora en mí, en que yo pueda disfrutar de esta salvación, que pueda tener la seguridad y lo pueda transmitir a mis hijos, a mi generación. ¿Amén? Amén. La segunda
seguridad es la seguridad de la respuesta a nuestras oraciones. Es la segunda seguridad. Los hijos de Dios han sido escogidos para ser salvos y para que absolutamente recibamos respuestas a nuestras oraciones. Somos las únicas personas que Dios puede oír. Entonces, como hay un plan que cumplir, que es la evangelización, definitivamente necesitamos respuestas. Por ello es que tenemos que tener esa seguridad. Dios va a responder mis oraciones. Por eso que en Juan 14:14, Jesús nos estaba diciendo, Él nos estaba diciendo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en Juan 15:16 nos dice algo mucho más hermoso todavía. Nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, definitivamente, Dios nos ha puesto en esta tierra y nos ha salvado en esta tierra y en esta era para que nosotros llevemos fruto. Por lo tanto, ese fruto ese tiene que permanecer. Para que permanezca, ¿qué necesitamos? Necesitamos el favor de Dios, necesitamos el poder de Dios. Por esa razón es que automáticamente, absolutamente, las respuestas tienen que llegar a nuestra vida. ¿Amén? Tenemos que tener esa seguridad, la seguridad de la respuesta a nuestras oraciones. La tercera seguridad es la seguridad del perdón de nuestros pecados. Del perdón de nuestros pecados. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para que podamos transmitir el amor de Dios, el amor más grande que la humanidad pueda haber obtenido. Es que Dios ha enviado a su propio Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, esto nosotros tenemos que experimentarlo y hacerlo honesto. Tenemos que tener una seguridad, pero grandiosa, para poder ver la respuesta de Dios, para poder ver las evidencias, la razón. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? ¿Será la comida? ¿Será el vestido? ¿El trabajo? ¿Cuál es el problema más grande de la humanidad? ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? Es el problema original, es el problema del pecado. Porque el resultado de esto te lleva al infierno. Y no un infierno pasajero, sino un infierno eterno. Entonces, si nosotros podemos tener la seguridad de esto, vamos a poder disfrutar, vamos a poder transmitir, nuestras vidas mismas van a transmitir naturalmente la salvación, van a transmitir naturalmente lo que es la vida nueva. Por eso que en primera de Juan 1:9 dice, si confesares vuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros tenemos que tener esta seguridad, porque si no tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados, cualquier momento viene una dificultad y nos va a mover. Entonces, cuando somos movidos, ¿qué va a pasar? Nuestra seguridad se mueve. Al moverse la seguridad, ¿quién nos va a atacar? Satanás, que está buscando a quién devorar, nos va a atacar. Pero nosotros tenemos, ¿cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos quebrantar toda la obra de Satanás? Es teniendo la seguridad que tenían nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Mira, ¿qué es lo que dijo David, el salmista David en Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Él estaba bien seguro que Dios estaba con él, Dios lo estaba protegiendo. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad. Muchas veces quizás en el camino vamos a caminar en caminos oscuros, en caminos, como dicen tradicionalmente, los caminos de pecado. Pero un hombre que ha sido perdonado por Dios, ¿tendrá pecado? No tengo pecado. ¿Por qué? Una sola vez Jesús ha muerto en la cruz por nosotros. No va a volver a ir cuando me vuelva a caer o cometa un error.
el pecado es el pecado que ocasiona nuestros pecados personales, es el pecado original. Me explico. Nosotros somos pecadores porque tomamos, el mundo es pecador porque miente, porque roba. No, es pecador porque el pecado original que viene a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Mire, es la raíz la que nos hace pecadores. Pero cuando esa raíz es sanada, ¿va a haber pecado? No hay pecado, hay acciones negativas. Hay pecados personales, pero no hay un pecado delante de Dios. Porque Dios mismo me ha sacado de ese pecado. ¿Cómo yo mismo voy a ponerme dentro de ese pecado? Dígame. ¿Cómo yo mismo puedo entrar nuevamente en el pecado original si ya Dios me sacó de ahí? Amén. Entonces diga, mira, un árbol de manzana ¿va a producir limones? ¿Qué va a producir? Manzana. ¿Por qué razón? Porque su raíz es de manzana. Entonces, naturalmente, nuestra raíz ha sido cambiada. Yo tengo que tener esa seguridad. Mi raíz de pecado ha sido cambiada. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Amén? Entonces mi raíz ha sido cambiada. Yo tengo que disfrutar de la salvación. Mis pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. ¿Amén? Recuerde, por eso que Pablo entendió esto, Gálatas 6:7, lo que el hombre siempre va a cosechar. Si cometes un error, vas a tener que ser juzgado. Si matas, robas, hay una justicia. ¿Sí? Pero dígame, si tú has recibido a Jesús entendiendo la salvación, ¿vas a poder volver nuevamente al infierno? ¿Vas a volver nuevamente al pecado? Si tú no has salido de ahí porque tú has querido. Tú has salido del infierno, de la maldición del pecado. ¿Has salido por qué? Porque Dios te ha sacado de ahí. ¿Amén? Si Dios te sacó del infierno, Dios te sacó del desastre, de la maldición, ¿acaso tú puedes ponerte ahí nuevamente? Es imposible, ¿no es así? Por eso debemos tener la seguridad del perdón de nuestros pecados. Simple vencedor, soy más que un vencedor. Un vencedor se esfuerza para vencer. Más que vencedor es que alguien peleó por mí y venció por mí. ¿Amén? En la cruz. Ese es Cristo. Entonces dice luego, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta seguridad es la seguridad de la victoria. Donde mis pies pisen, el reino de Dios se establece y las tinieblas son destruidas. ¿Amén? Es un campo de batalla ganado. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está controlando y ganando la batalla espiritual por mí. Yo tan solo tengo que tener la seguridad de una persona salva. Así funciona esto, ese es el Evangelio. Si no, en cualquier lugar yo voy a ser un mal testigo. Cualquier prueba me va a mover. Eso no puede ser. ¿Amén? Hace poco tuvimos una prueba fuerte, ¿se acuerdan? ¿No? Que intentaron con nuestras vidas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dios movió toda la ficha, Dios movió el ambiente. ¿Y cuánta gente más habrá intentado contra sus vidas también? ¿Por qué están acá? Porque Dios nos ha guardado. ¿Amén? Entonces, si Dios me ha guardado, si tienes 30 años, si te ha guardado 30 años, es porque tiene 30 años más adelante de felicidad y victoria para ti y tu familia. Amén. Así de sencillo. El Evangelio es la restauración de nuestro espíritu, es salir de la maldición a la bendición, es salir de las tinieblas a la luz, es salir de las manos de Satanás, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Esa tiene que ser la seguridad de las personas salvas. Solo así podemos conquistar esta era. Solo así podemos conquistar nuestras propias vidas. Entonces tenemos que entender, Dios va a hacer de mí una persona que pueda disfrutar de la salvación. Solo tengo que tener la seguridad de ser un hijo de Dios, de vivir dentro de su reino, de poder experimentar su palabra, de siempre estar meditando, estar orando. Amén. Los frutos son importantes. Si yo tengo un campo de siembra
ya sembré unas papas y no le echo el insecticida y no estoy mirando, limpiando ¿cómo se llama? Cuando sale la hierba mala, va a haber problema. De hecho, ¿ve? Igual en nuestra vida de fe, si no estamos orando constantemente, si no estamos llenándonos de Dios, si no estamos meditando en la palabra, pues Satanás va a venir porque en un momento la seguridad va a flaquear. ¿Amén? Como los soldados, ustedes ven los policías, cada cierto tiempo tienen capacitación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? La estrategia de Satanás va creciendo. Igual, el poder de Dios en nosotros tiene que ir creciendo. ¿Cómo se hace? A través del entrenamiento, a través de la meditación de la palabra. ¿Ven? Lo bendigo porque vamos a ser hombres que disfruten de personas salvas. Lo segundo es que nosotros tenemos que disfrutar de la salvación, de la seguridad de la persona evangelista. Lo primero es que Dios nos ha dado un llamado. ¿Cuál es ese llamado? El llamado es que a través de nosotros Dios va a emitir la vida de Jesús hacia las personas que están en el pecado, la maldición y el infierno. Es decir, ante los no creyentes. Hemos sido llamados ¿para qué? Para poder simplemente manifestar la vida de Cristo. Esa es la seguridad de la persona evangelista. Yo he sido llamado para hacer que a través de mi vida todo el mundo conocer la salvación. ¿Y en quién radica la salvación? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué razón? Todo el mundo está en el pecado original. Todo el mundo está en desastre. Todo el mundo está en maldición. Todo el mundo va a caer un día en el infierno. Yo he sido llamado por Dios para sacarlo de ahí. ¿Amén? En mi nombre, en el nombre de Cristo. Entonces, para ello yo tengo que conocer a Cristo, saber quién soy. Yo soy un evangelista, tengo que tener la seguridad. Yo soy una persona evangelista. Eso tiene que ser mi seguridad. Vivo en esta tierra por y para la evangelización. Amén. Tengo salud, familia, dinero. Todo lo que tengo es por la evangelización. Tengo hijos por la evangelización. Todos mis planes, mis proyectos están conectados automáticamente al plan de Dios. Amén. Si no entiendo eso, simplemente voy a dejar de ser bendecido. Todo está conectado al plan de Dios. Miren, Jesús no dijo esto. Jesús no dijo esto. Y si no nos aferramos a la palabra, si no nos aferramos, a la palabra, un día Satanás nos va a robar la bendición. ¿Por qué? Si no te coges de la palabra, ¿de qué te vas a coger? De tus pensamientos, de lo que tú tienes seguridad. Y eso es débil delante de Satanás. Por eso que un día te va a venir el problema y la dificultad y te va a entrar la inseguridad. Entonces ahí Satanás va a tocar. Jesús nos dijo que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra. ¿Qué palabra? Si somos evangelistas, Jesús dijo estas palabras. Mateo 28, del 16 al 20. Id y hacer discípulos. Yo tengo que aferrarme. Hermano, pero no sé predicar. ¿Quién es el primer discípulo? El primer discípulo soy yo, ¿no es así? Yo tengo que aferrarme a esa palabra. Ir y hacer discípulo. Yo tengo que ser un discípulo para poder hacer otro discípulo. ¿Amén? ¿Cómo yo podría pretender ser un maestro de construcción si no soy un maestro yo? ¿Cómo voy a poder hacer a otro maestro de construcción? Tengo que yo ser un maestro primero. ¿Amén? ¿Cómo puedo formar a alguien en un lenguaje si no soy yo un especialista en ello? ¿Amén? Lo otro. Dijo Jesús, y recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos. La seguridad de la persona evangelista es que yo no soy un ser humano común y corriente, yo soy un testigo de Cristo. Donde quiera que yo vaya, tengo que tener esa seguridad, yo tengo que ser un testigo de Cristo.
Donde quiera que yo vaya, yo tengo que ver que el poder del maligno es destruido. ¿Amén? Si yo no entiendo esto, yo no voy a poder disfrutar del evangelio. Siempre la inseguridad va a estar aquí, Satanás va a estar atacándome constantemente. Los hombres que han podido tener victoria en la tierra a través de la fe son los únicos que han tenido seguridad. ¿Amén, hermano? ¿Por qué mucha gente llega a obtener éxito en lo que se propone? ¿Por qué razón? Porque tienen seguridad, nunca flaquean. Nunca flaquean. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a lograr. Aunque se opongan, yo lo voy a hacer. ¿Se han visto cuando se enamoran? Aunque su mamá, su papá no quiera, yo me la voy a robar. Tienen una seguridad, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta o no? Yo tengo que tener una fe correcta. He nacido para hacer la evangelización. Soy un evangelista. Mira, recuerde esto. ¿Dónde radica la bendición más grande de esta manera? La bendición más grande radica en el evangelismo. Ahí están todas. ¿Por qué razón? Como es el plan de Dios. Como es el plan de Dios, ahí está todo lo que yo necesito. ¿Amén? La bendición de bendiciones es el evangelismo. ¿No? Bien. Ahí está todo lo que yo necesito. Todo el poder del cielo y de la tierra está contenido en la evangelización del mundo. Amén. Por eso que Jesús dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Voy a ser discípulos. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando tengo esta seguridad, yo puedo concluir mi vida. Yo puedo concluir mi vida entendiendo de que no solo estoy aquí para disfrutar de ser un hijo de Dios. Estoy aquí para poder disfrutar de que hay una comisión. Hay una comisión. Y esa comisión ha sido dada a sus hijos. Esa es la seguridad. Yo he sido comisionado por Dios mismo para hacer su plan. ¿Amén? Yo quiero que entiendan por qué razón. Porque ¿quién es el dueño de la vida, el dueño de la muerte? El dueño de las desgracias. Y el dueño aún de la fortuna. ¿Quién es? Es Dios, ¿no es así? Dios tiene todo el control. Entonces, el Dios que tiene el control de toda nuestra vida nos ha comisionado. Nos ha comisionado ¿para qué? Para hacer su plan. Yo tengo que tener esa seguridad. La seguridad de la victoria radica en conocer por qué y para qué vivo. Amén. ¿Cuál es la razón de nuestro existir? Trabajar, comer, dormir, ir al baño. ¿Para eso vivimos? ¿Será vida eso? ¿Qué piensan? Es parte de la vida. Es parte de la vida, pero no es la vida. Pero es parte de la vida. Por supuesto, es parte de la vida, no es la vida, porque la vida radica en hacer lo que Dios desea. El que entiende eso, porque mira, a ver, ¿por qué le digo esto? Que es importantísimo. Yo estaba en la maldición, de aquí Dios me ha sacado a la bendición. Entonces, ¿en quién debe estar mi interés? ¿En yo? ¿En quién tiene que estar mi interés? En aquel que me sacó de la maldición a la bendición. Entonces, por esa razón, Él se convierte en mi dueño. Entonces, yo miro lo que Él quiere hacer. ¿Me entiende? Lo que Él quiere, y me meto ahí. Y todo lo que Él quiere hacer, todo lo que yo quiero hacer, lo conecto a lo que Él quiere hacer. Por ejemplo, si voy a ser ingeniero, de hecho que voy a ganar dinero, de hecho que voy a hacer un máster, voy a ser un doctor en ingeniería. Pero ¿cuál es el plan de Dios ahí? El que yo pueda salvar a los ingenieros. ¿Entiendes? Si Dios está permitiendo que yo termine mi carrera, me gradúe y sea un hombre de éxito, es para salvar simplemente a los ingenieros. ¿Amén? Eso es meterse dentro de lo que Dios quiere hacer. Lo bendigo porque ustedes puedan comprender esto, que nosotros no podemos jamás ser destruidos. Jamás. Mire, Job dijo esto, que estaba lleno de llagas. Dijo, he aquí, aunque él me matare, en él me esperaré. Imagínense. Entonces, el plan de Dios se cumplió en su vida. Toda su familia fue muerta, todos sus bienes fueron muertas, fue puesto en la llaga por 7 años, pero no se soltó de lo que Dios quería hacer.
¿Qué quería hacer? ¿Cuál era el plan de Dios en la vida de Job? Que simplemente él le pueda dar la gloria a Dios a pesar de las dificultades. ¿Quién hace eso? Dígame. Hay momentos en que a veces con la debilidad, los problemas, las dificultades, nos olvidamos de Dios en pequeñas cositas. ¿Cómo podía tener la seguridad de la victoria yo en mi vida de fe? ¿Se dan cuenta? Entonces, otro. David, que fue un hombre que fue perseguido por todas las personas muchas veces, más que todo por Saúl, para quererlo matar. Él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Amén? No tenemos que tener esa seguridad. Por último, lo que le pasó a los tres amigos de David, Sadrach, Mesach y Abednego. Mira la seguridad y cambió completamente el mundo. Ellos dijeron esto, respondiendo el rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínate la forma que le trataron a este rey. Entonces dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y mira aquí la otra respuesta, la seguridad que tenían. Y si no, y si no nos salvase, imagínate, se estaba diciendo, Dios es Dios, nadie debe alabar a otro Dios que no sea Dios. Oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que han levantado. ¿Se imaginan? Entonces, con esa seguridad, nuestros hermanos de la iglesia primitiva pudieron tener victoria. Nosotros estamos llamados a ganar. ¿Amén? Nosotros estamos llamados a ser hombres de victoria, de poder triunfar en esta ciudad. ¿Amén o no? Dios nos ha puesto en la ciudad de Tunduchón para ser hombres de victoria. ¿Amén? Mira, no hay nada, ni nadie que pueda parar, impedir lo que Dios quiere hacer contigo. Solo tienes que comenzar a disfrutar del Evangelio. Eres la persona que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser sin mancha y santo delante de Dios. ¿Amén? Esa tiene que ser mi seguridad. Hermano, pero no parece por la vida que llevo. No te interesa que Dios no mira eso. Dios mira que Cristo vive en tu corazón y Él te ha sacado de la maldición. Lo que pasa es que tú no tienes los ojos espirituales para disfrutar de que eres una nueva criatura. ¿Amén? Estamos aquí simplemente para hacer brillar lo del Evangelio. Nada más, disfrute de ser un hijo de Dios. Disfrute de la salvación, tenga la seguridad. No hay nada que pueda evitar que nosotros seamos felices, entiéndalo. Solo nosotros mismos. ¿Amén? Tenemos la felicidad puesta en nuestro corazón, se llama Cristo. No tenemos de qué temer, con Él somos más que vencedores. ¿Amén? Los bendigo porque esta semana sea una semana de victoria, que sean personas renovadas, que sean hombres que puedan estar usados por Dios y que sus vidas nunca sean la misma. ¿Amén? Vamos a ver. Padre Santo, estamos agradecidos por habernos permitido disfrutar del Evangelio, que pedimos que podamos hacer que estas palabras no se claven en nuestro corazón y que durante la semana podamos dar la evidencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.